Hola Pexicola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí estoy, un poquito aquí, un poquito allá. Señores, ya es hora que les diga la verdad. Ya es hora de que hablemos a calzón quitado. ¿Ok? Yo soy una persona tal y como me ven en mis historias, que yo creo que les hablo más por las historias que por el perfil. Ojalá que toda la gente que se conecte hoy acabe ya con todas estas cosas. Yo soy una persona pública porque así, pues, cuando era más joven lo soñé. Pero hoy día el precio de la popularidad, la fama, el trabajar en la tele o el tener redes sociales como las que tengo, tiene un precio. Y les quiero decir, y qué bueno que se están conectando todos, estoy aquí en Madrid con mi familia, por lo menos con parte de ella, con mi esposo, con mi hija, y les voy a decir algo. Mi esposo no se merece toda la exposición pública ni las faltas de respeto a las cuales ha estado expuesto durante las pasadas 2 semanas. Yo creo que Nick ha sido muy valiente al haberse casado conmigo y al haber puesto su privacidad en riesgo por estar con Carolina Sandoval. Creo que ojalá que existiera una forma de protegerlos. A mí cuando me preguntan, y disculpen que no los esté leyendo, hay bastante sol, siempre cuando me preguntan, Caro, ¿y a Nick le gusta estar tan expuesto en tus redes? Nick es una persona privada. Nick se presta para todo lo que yo hago porque es un hombre lleno de empatía que ama a su familia, porque le gusta verme feliz. Pero es una falta de respeto que a mi esposo lo estén utilizando para meterse conmigo. Nick es un muchacho de familia que tiene 2 hermanas, que su madre no tiene necesidad de estar escuchando la sarta de cosas irrespetuosas que dicen de él. Es cierto que yo trabajo en el mundo del entretenimiento al cual regresé, eso es cierto, y que hago muy bien, y que toda la vida me he desenvuelto de esa manera. Pero ¿sabes qué? Nick, mi esposo, es un señor privado, que es público por responsabilidad mía, y no se vale que al papá de mi hija, de una de mis hijas, le estén haciendo una guerra a su reputación, diciéndole cosas tan terribles que si bien a mí no me importan y él sabe que no la es, ninguna de esas definiciones que dicen que es mi hermano, que dicen que es un payaso, que es un mantenido. Mira, mi amiga María la Encarnación hoy subió un video al cual yo debería hacerle caso, que es que cuando alguien te critique, alguien hable de ti, tú calles, tú ignores, tú no le des importancia. Pero hay un momento en el cual tú te cansas, y en este caso no he sido yo. Yo les quiero pedir por mi familia, por el nombre de mi madre y de mi padre que vive allá arriba en el cielo, que a mi familia la dejen tranquila, métanse conmigo. Tú no ves que yo rebajo, me pongo flaca o me quito 25 libras por la gastritis que me dio y a mí se meten conmigo, con la papaya, con la cosa. Métanse conmigo, como dicen por ahí, métanse con el santo, pero no con la limosna. No se metan con mi esposo, déjennos en paz. Yo no estoy buscando nada que no tenga. A mí la popularidad y el cariño y el afecto me lo dan ustedes. Yo a ustedes son los únicos que les debo tal vez mis verdades. Yo no le debo ni le tengo que contar a nadie nada de lo que pasa en mi vida. ¿Que yo juego el mismo juego que juegan conmigo? Sí, yo soy muy buena jugando ese juego porque yo también sé hacer que alguien sepa que estoy enterada, y por eso les he pedido a toda la gente que es cercana a mí, a toda la gente que está cerca de mí, no me manden videos ni nada que tengan que ver, ninguno de esos links, ay que dijeron, ay que comentaron, no me manden nada, que cada vez que alguien levante el teléfono para preguntarle a mi mamá, ay, ¿qué es lo que está pasando con Carolina? Perfecto, me hicieron tendencia, viral. Nodal y yo, pues. William, Elizabeth, Nodal, Ángela, Nick y yo. Está bien, cool. Ya les digo, a mí me importa, me vale 3 pepinos y 2 papayas picaditas. Pero mi esposo es un ser privado. Lamentablemente no los estoy leyendo porque el sol está muy tenaz y nosotras estamos aquí ahorita en la piscina. Entonces, básicamente me conecté en este solazo que está haciendo ahorita en Madrid. Ya van a ser las 6 de la tarde.
Y miren esta belleza de cielo. Yo les quiero solicitar a nombre de toda mi familia que no sigan con el tema. Vamos a quedarnos tranquilos, ¿ok? Vamos a quedarnos tranquilos. Yo estoy tranquila, yo estoy feliz. Yo estoy en Madrid, en un campamento de verano de Amalia Victoria. Me regreso a hacer Siéntese Quien Pueda. El día 8 empieza el programa, ahí vamos a estar todos. Tengo un par de cositas también que anunciarles, que seguramente cuando lleguen el lunes a Siéntese Quien Pueda, mis compañeros se las van a contar. Yo estoy súper contenta. Yo, como siempre, seguiré compartiendo el contenido que comparto con ustedes siempre, que es el que más me gusta, de mis locuras, de mis alimentos, de mis progresos con el tema de mi dieta, que no es dieta porque le dicen dieta, pero en realidad yo nunca he hecho dieta. Yo lo que hice fue cambiar de hábitos alimenticios. Me gusta hablarles de mis ropas. Y ¿sabes una cosa? Óyeme, hay gente que es capaz de meter a las personas en un problema porque controlar la ira o la rabia o el tema de que se estén metiendo con alguien al lado de ti, eso es así de buscarse un problema, porque somos seres humanos, ¿ok? Yo sé que más es la gente que me quiere, mis amigas del alma, mi gente que me apoya de verdad, todo lo que trataron de hacer con separarme de gente que ha estado en mi vida en los pasados 4 años, que yo estuve fuera de televisión por voluntad y decisión propia, ¿ok? Para que sepan, yo quiero de verdad que hoy se termine ese tema. En mis redes sociales lo único que ustedes van a volver a ver es lo que a ustedes les gusta ver de mí. Alegría, diversión, Carolina come, Carolina vístete, Carolina habla de cuando Nick ronca. Yo he abierto mucho la puerta de mi vida. Yo he abierto mucho la puerta de mi vida y la he abierto con la responsabilidad del caso de que ustedes sepan que para mí es un honor tenerlos a ustedes como invitados. Ahora que nos estamos no mudando, porque uno se muda después que vende la casa, pero cuando nos estemos mudando de la casa, van a vivir conmigo a través de mi teléfono, a través del programa donde trabajo, ¿ok? Siéntese Quien Pueda por Univisión a las 2 de la tarde, 1 Centro. En esta temporada de mi vida, de mi boca van a saber todo. Ustedes no necesitan que ningún chismoso barato de 3 pesos les esté contando sobre mí. Porque ustedes prenden @Veneno Sandoval todas las mañanas. Y usted nadie le va a tener que contar de qué color me pinté los labios, si me afeité, si me depilé, si me puse el pelo negro, si me quité la peluca. No, ustedes se los cuento yo todo. Yo lo único que quiero es que dejen tranquila a la gente que está alrededor de una servidora. No se merecen para nada que se estén sintiendo acosados. Mi familia se siente acosada por gente que no tiene que estarse metiendo con ellos. La paz no tiene precio. Dejen a mi esposo en paz, ¿ok? Que yo sí soy una leona para defender a mis hijas, a mi madre, a mi esposo, a mi hermana, a mi suegra, a mis cuñadas. Y por eso qué bueno que yo nunca he compartido fotos de mi suegra. Qué bueno que yo no he puesto nunca fotos de nadie cercano a la familia de mi esposo para que no tengan que pasar por este trago amargo de que la gente se esté metiendo con ellos. Y la gente es tan envidiosa. La gente es tan envidiosa. Porque esa es la verdad. Que no lo pueden ver a uno, pero triunfando. ¿Y qué es el triunfo? Es sentirse cómodo y feliz con las cosas que uno hace. Desde la más simple hasta la más elaborada. ¿Y sabes algo? Vayan a meterse en sus problemas. Dejen que la gente, y no se los digo a ustedes, mis seguidores se pueden meter conmigo porque ustedes los que me aman saben que yo les escribo en privado a muchos. Yo soy amiga de Belín, de que queda aquí en Instagram, de Patricia León. Yo soy amiga de mucha gente. Y como dice mi hija María Victoria, ¿verdad que la gente no se tiene que meter con las personas? No, pero ¿de qué estaban hablando de Nick? Bueno, que están hablando mal de nosotros en redes sociales y yo a mi hija no le oculto nada. Yo a mi hija le digo para que se vaya preparando con piel de cocodrilo, así como lo hice con Barbarita, todo lo que pasa allá afuera para que no se metan con ella. Y ruégale a Dios que se metan, porque yo sí soy una mamá cuatriboleada. Yo no necesito tener testículos ni bolas para yo defender a mis hijas, ¿ok? Y como les digo a mis hijas, felices siempre. ¿Estás contenta en el campamento de verano? Sí. ¿Tienes nuevos amiguitos? Sí. ¿Miami o Madrid? Los dos. Los dos, exacto. Entonces, como les digo, dejen en paz. Okay, estaban diciendo que Nick era mi hermano. Es tu compañero de vida. Ay, qué belleza. Vuélvelo a repetir. ¿Quién es Nick?
Tu compañero de vida. Mi compañero de vida, que se convierten en todo, porque mi mamá y mi papá eran todo. Qué bueno haber podido descubrir tan joven que yo tengo en mi esposo a un hermano, a un amigo, a un compañero, a un amante, a un novio. Es todo. No se sientan mal cuando alguien de forma peyorativa les diga, ay, es que tu esposo parece un hermano. No, mi amor, tú a tu esposo no lo besas como besas a tu hermano. Tú a tu esposo no te le arrimas como tú te le arrimas a tu hermano. No sean atrevidos, que ese tipo de calumnia y de faltas de respeto tienen una amonestación legal. Lo que pasa es que la mejor batalla es la que no se realiza. Y ¿tú sabes quién puede demandar a la gente que se meta con mi familia? Mira, vayan para allá arriba. Allá arriba hay un Dios. Y ese es el mejor juez de todos nosotros. Yo les quiero decir que la estoy pasando bomba cada vez que vengo, maravillosa, a Madrid. Me vine para acá porque para mí Madrid es mi lugar. Como no sé, desde hace muchos meses encontré que eso se lo tengo que ir desarrollando. Sí quiero escribir otro libro y creo que se va a tratar. Tengo varios temas, pero tengo que contarles sobre cómo la desaparición de la ansiedad después de mi cambio de alimentación vino a mi vida. Eso todo, cuando yo hablo con mis amigas y les cuento cómo ha sido la alimentación que saqué, azúcar, carbohidratos, ahora como mucho mejor y eso desinflamó todas las cosas que tal vez estaban muy inflamadas y alteradas. También, qué detalle, ¿no? Cuando la gente utiliza palabras que son consideradas enfermedad para hablar de ti. Cuidado con eso, que eso no se puede hacer en los Estados Unidos. Problemas pueden tener. Vienen nuevas cosas, proyectos que tengo que contarles uno tras otro. Vinimos a relajarnos, a pasar una semana cool y agradezco mucho a la gente bella y preciosa que nos ama. Compartan este videito que a mucha gente le va a interesar. Y si usted me quiere y quiere a mi familia, no me comparta ni un solo de los videos que usted va a estar recibiendo de gente que lo que quiere es figurar, ¿ok? Y como dice Karol G, vamos a hacer dinero como deporte. Vamos a hacer dinero como deporte. Vamos a vivir felices. Vamos a procurar la felicidad de las demás personas igual que la de uno. La gente que no es feliz busca la infelicidad de los demás. Dejen mi matrimonio tranquilo, que como todos los matrimonios, seguramente cuando hemos estado en problemas, ustedes ni se enteran. Gracias a Dios, tengo un esposo lindo, un esposo muy bonito, de corazón. Déjenlo tranquilo, ¿ok? Dejemos, él quiere descansar de todos sus malos comentarios. Ajá, él quiere descansar de esos malos comentarios. Y bueno, los dejo y los veo en el espejo. Sonríanle a la vida, que la vida es para disfrutarla. La vida es tan frágil, gente, que no podemos perder tiempo en boberías. Los quiero mucho. Sigamos de Madrid al cielo. Y este traje de baño se los tengo que mostrar. Temí aquí para que la gente vea esta belleza. Mira esto, que es un traje de baño que me regaló mi bella Samilla Boutique. Qué bella me veo, qué guapa estoy. Mira, me queda hasta grande. Bueno, gente, los veo y ¿saben qué? Pásenla espectacular. Que Dios me los acompañe, me los proteja, me los libre de todo mal y peligro. Y que toda la gente que le desea mal a uno, le vaya bien, coma sabroso, le vaya mejor que a uno, para ver si tienen, ay Dios mío, la habilidad de preocuparse nada más por su vida. Los quiero. Chao, ¿verdad que me veo bonita? Bye. Chao, chao. Chao, chao.